Especialmente muy buenas tardes y bienvenidos a todos los compatriotas con alguna discapacidad que nos acompañan. Y quiero aclarar que cuando me refiero a los colombianos en situación de discapacidad, estoy nombrando, así las palabras parecieran indicar otra cosa, a muchas de las personas más capaces de nuestro país. Sin duda, una de las formas por las que se puede definir una sociedad es por el trato que da a sus niños, a sus ancianos y a las personas con alguna discapacidad. Y debemos reconocer que aunque en el mundo y en Colombia hemos dado pasos importantes en su reconocimiento y en su protección, aún nos falta mucho por hacer. Uno de esos pasos dado en el seno de las Naciones Unidas en el año 2006, fue la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, con la que cambió la manera en que se concebía el papel de esta población en la sociedad. En esta convención se clasificaron las modalidades de discapacidad y se determinó que independientemente del tipo de discapacidad que se tenga, todas las personas deben disfrutar a plenitud los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto fue muy importante porque generó en los países la obligación de trazar las políticas necesarias para asegurar el bienestar integral de las personas con discapacidad y así poder alcanzar algo que en este gobierno hemos querido trabajar para eso, alcanzar una sociedad más igualitaria. El Congreso de Colombia, los honorables senadores y representantes aquí presentes, ratificó esta convención en el año 2009, mediante ley de la República, y al hacerlo nos comprometimos a ajustar nuestra legislación para garantizar la dignidad humana, la autonomía, la no discriminación, la accesibilidad y la igualdad de las personas con discapacidad. Debo confesarles que a veces me siento mal hablando de personas con discapacidad, porque como les dije al comienzo, esas personas son muchas veces las más capaces y las más valiosas, y así lo comprueba la historia. Este mundo no sería el mismo, para citar un ejemplo, sin la obra maravillosa de Beethoven, el más grande genio musical de todos los tiempos, que sufría una grave discapacidad auditiva. ¿O qué tal el mundo sin las epopeyas de Homero, quien desde su ceguera iluminó la historia de la humanidad? ¿Qué decir de científicos verdaderamente genios como Stephen Hawking, el físico británico que fue diagnosticado a los 21 años con esclerosis lateral amiotrófica y que a pesar de su parálisis casi absoluta, ha revolucionado y en qué forma los conceptos ni más ni menos que del cosmos y del universo. La historia artística de América Latina tampoco sería la misma sin la pintora, por ejemplo, Frida Kahlo, quien afectada por una poliomielitis en su infancia y por un grave accidente, sufrió dolores e incapacidades por el resto de su vida. Sin embargo, hizo del arte un refugio, su refugio, y además su mayor regalo para el mundo. En el caso colombiano, sí que tenemos ejemplos de vida que nos enorgullecen en todos los campos. El año pasado celebramos la actuación de nuestros atletas en los Juegos Paralímpicos de Londres, lo hicimos aquí mismo, que nos trajeron 2 medallas de plata y 25 diplomas, el mejor desempeño jamás logrado en la historia de participación nuestra en estos Juegos. Ellos nos dieron a todos nosotros, a todos los colombianos, una lección única de disciplina, de coraje, de capacidad. ¿Y qué decir, por ejemplo, del campeón de la vida, el profe Luis Fernando
Montoya, tan querido y respetado por los colombianos por haber enfrentado la adversidad con semejante talante, con semejante grandeza, sin dejar de alentar y aconsejar a las nuevas generaciones de futbolistas. ¿Con qué afecto? Con muchísimo afecto. Recordamos también al maestro Leandro Díaz, el poeta ciego de la canción vallenata, quien siempre ha dicho, y lo dice además con una forma humilde, pero con gran fuerza, siempre ha dicho que Dios no le dio la vista de las cosas externas para que pudiera ver con los ojos del alma. Y así lo ha demostrado con sus canciones, con esos verdaderos himnos, porque son himnos, La Diosa Coronada o Matilde Lina. También se me viene a la mente la historia de alguien que yo aprecio mucho, Nelson Cardona, de que volvimos a escuchar hace poco, porque hizo parte de la expedición de colombianos que viajó ni más ni menos que al monte Vinson, en el corazón de la Antártida. Ustedes sabían que él fue el primer colombiano y latinoamericano en escalar ni más ni menos que el monte Everest con una sola pierna y una prótesis. Cuando él me llamó del monte Vinson hace algunas semanas, yo me sentí realmente orgulloso, como presidente, como colombiano, simplemente por conocerlo. Qué gran orgullo y qué gran ejemplo de vida nos dan todas estas personas. Y como ellos, hay muchos más, incluidos los aquí presentes. Sé que no me equivoco al decir que detrás de cada uno de los casi 3 millones de colombianos con alguna discapacidad hay una historia de lucha, hay una historia de fe, hay una historia de superación. Por eso me alegra tanto presentarle al país esta nueva ley. La ley 1618 del año 2013 obliga al Estado, tanto en sus entidades nacionales como territoriales, a asegurar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por su condición. Son muchísimas las medidas que incluye la ley en aspectos relacionados con los diferentes derechos y por eso solo voy a mencionar algunas de las principales. Por ejemplo, la ley establece que todas las entidades territoriales deben incorporar en sus planes de desarrollo una política pública de discapacidad. Al nivel nacional, es importante resaltar que el gobierno está trabajando con el Consejo Nacional de Discapacidad en la construcción de la política pública del sector, que debe estar lista, como aquí se dijo, no entre 2 años, yo espero que a final de este año. Y hay algo más, la nueva ley dispone la integración por parte de los ministerios del Interior, de Comercio y de Trabajo, de un Consejo para la Inclusión de la Discapacidad, que deberá contar con la participación de empresas, de gremios, de ONGs, de cámaras de comercio, de sindicatos y, por supuesto, de las organizaciones de las personas con discapacidad. En materia de salud, se va a facilitar el acceso al SISBEN y a sus programas sociales a las familias con algún miembro en situación de discapacidad. Adicionalmente, se garantiza que un mínimo del 3% de los recursos del IVA que se recogen de la telefonía móvil se destine a programas de deporte, recreación y cultura de la población en condición de discapacidad. La ley igualmente les asegura el acceso, y me corregirá la señora ministra si no es así, el acceso a la educación básica y media, y establece que quienes ingresen a universidades públicas pagarán el valor mínimo de matrícula establecido por cada institución. De la misma manera, estará abierta la posibilidad de adquirir una certificación de competencias laborales en cualquier área que deseen a través del SENA. También se quiere estimular la inserción laboral
por supuesto, de esta población. Así que se otorgarán preferencias en la adjudicación y celebración de contratos y en el otorgamiento de créditos a los empleadores particulares cuya planta de trabajadores tenga mínimo un 10% de personas con discapacidad. En otras palabras, y que nos oigan los empresarios del país, contratar personas con discapacidad no solo significará tener excelentes trabajadores, los más capaces, sino que además va a traer beneficios adicionales. También se van a desarrollar planes de inclusión laboral y de generación de ingresos flexibles para quienes tengan una discapacidad severa o múltiple. Otro anhelo que compartimos todos los seres humanos es, por supuesto, tener un lugar propio donde vivir. Y también hay medidas en esta dirección. El Fondo Nacional del Ahorro creará una línea de crédito con tasas de interés más favorables para las personas con discapacidad. Además, mínimo, óigase bien, mínimo el 5% del presupuesto para subsidios de vivienda de los estratos 1, 2 y 3 del SISBEN se destinarán a la compra o a la remodelación de viviendas para personas con discapacidad. Y vamos a seguir mejorando en el tema de la movilidad, que representa tantas restricciones para las personas con discapacidades motrices o visuales. A pesar de que hemos avanzado, estamos en mora de asegurarles una verdadera calidad de vida para que aprovechen todos los espacios públicos. En lo sucesivo, y gracias a esta ley, un requisito para el otorgamiento de licencias de construcción será que los proyectos cuenten con las condiciones mínimas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Lo mismo deberá ocurrir en los sistemas de transporte público, que tienen que adecuarse para garantizarles a todos ustedes un fácil acceso. Y en cuanto a la infraestructura vial, los aeropuertos, las terminales de transporte, estos contarán con un plazo máximo de 8 años para asegurar la libre y cómoda movilidad de personas con discapacidad, como sucede en muchos países del mundo. En la ley se promueven también mecanismos para fortalecer su participación en la vida política, en la vida pública, que se vuelvan oradores como el senador Gerlain, y el control social también, que ejerzan el control social, para que las mismas personas con discapacidad se aseguren de la inclusión de sus derechos. Y finalmente, para no alargarme más, pues la ley contiene muchísimas medidas en diversos ámbitos. Quiero enfatizar el hecho de que esta ley es de ustedes, de todos ustedes, de las millones de personas con discapacidad en Colombia, y que queremos que ustedes la conozcan y exijan, como debe ser, como aquí se dijo, como aquí se exigió, su cumplimiento. Para ello, teniendo en cuenta los distintos tipos de discapacidad, esta ley se traducirá a diversos sistemas de comunicación y se divulgará de manera masiva por todos los medios que estén a nuestro alcance. Esto es solo el comienzo y somos conscientes, sabemos que es solo el comienzo. Nos queda un larguísimo camino por recorrer, pero estamos decididos a hacerlo y estamos decididos a hacerlo hasta superar la exclusión que han sufrido las personas con discapacidad durante tanto tiempo. Esta ley nos da unas luces importantes, unas luces claras para que todos los colombianos, unidos, como a mí me gusta, unidos en un mismo propósito, garanticemos los derechos que siempre les han pertenecido a ustedes. Muchas gracias en nombre de todos los colombianos, a los señores congresistas que tanto trabajaron y que presentaron el proyecto de ley ante el Congreso, a los representantes
que fueron los promotores, Adriana Franco, a Camilo Abril, que está aquí con nosotros, Alfredo de Luque, que también está aquí con nosotros, a Pedrito Pereira, a Alfonso Prada, a Gustavo Puentes, a Rubén Darío Rodríguez, a Juan Carlos Salazar, senadores como los aquí presentes también, los que no están presentes, Luis Fernando Velasco y Luis Fernando y Karime Mota. A todos muchas gracias por entender la importancia de trabajar en favor de un país más incluyente, de un país más digno, un país más digno para todos y cada uno de los colombianos. En el mes de la discapacidad, que se realizará en octubre, se llevará a cabo la campaña de sensibilización, ponte en los zapatos del otro. Y ese es un concepto que nos hace pensar, un concepto que yo siempre he utilizado. Me gusta ponerme en los zapatos del otro para entender, para que se respeten las diferencias en este país, para ser más tolerante. Ponerse en los zapatos del otro, y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que significa esta ley. El día en que los colombianos aprendamos, y no me refiero solamente al tema de la discapacidad, sino en todos los aspectos, a ponernos en los zapatos del otro, a entender y a respetar las diferencias, ese día seremos un país más justo y un país más humano. Y hoy desde el gobierno, desde el Estado, con todos ustedes como testigos, colombianos capaces y talentosos, ratificamos el compromiso con nuestros compatriotas con discapacidad, nuestro compromiso con el ejercicio de sus derechos fundamentales y celebramos, como debe ser, su aporte, su valiosísimo aporte a nuestro país. Unidos, sin exclusiones, seguiremos construyendo una Colombia más justa, más moderna y más segura. Muchas gracias.